1902, un geólogo del Servicio Geológico de Egipto, llamado H.J. Elbetnel, se adentró en el desierto occidental del país en una expedición de mapeo rutinaria. Lo que encontró no era rutinario. A 150 kilómetros al suroeste del Cairo, en medio de una llanura de arena sin vegetación, sin agua, sin vida visible, Betnel encontró esqueletos. No de personas, no de animales terrestres conocidos, esqueletos de ballenas. Ballenas de 18 metros de longitud, tumbadas en la arena del desierto egipcio, a cientos de kilómetros del mar más cercano. Docenas de ellas, perfectamente preservadas, con una característica que Betnel tardó un momento en procesar. Tenían patas, no aletas, patas, extremidades traseras articuladas, con dedos identificables, en criaturas que eran inequívocamente ballenas. Lo que Betnel había encontrado era evidencia física de uno de los momentos más extraordinarios de la historia de la vida en la Tierra. Un momento en que el animal que eventualmente se convertiría en la ballena azul, la criatura más grande que ha existido, todavía no había decidido del todo si vivir en el agua o en la tierra. Ese sitio se llama hoy Wadi al-Hitan, el Valle de las Ballenas. Está a 150 kilómetros de El Cairo. Es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 2005. Puedes ir a verlo este fin de semana. Pero hay otra cosa en el desierto del norte de África que la mayoría de la gente no sabe que existe. Algo que los geólogos llevan más de un siglo documentando. Algo que hace exactamente lo mismo que el guión del Sáhara. Y los árboles de 42 metros de diámetro intenta hacer con personajes inventados y expediciones que nunca ocurrieron. Solo que esto es real. Y es más perturbador. A 30 kilómetros al este de El Cairo, en el barrio de Maadi, hay una reserva natural protegida por decreto gubernamental desde 1989. Se llama Gebel El Hashab. En árabe, eso significa la montaña de madera. Cuando llegas y te bajas del coche, lo primero que ves son troncos. Troncos de árboles tendidos en la arena del desierto. Algunos parcialmente enterrados, algunos completamente expuestos, de colores que van del rojo intenso al amarillo al verde, dependiendo de qué minerales se infiltraron en la madera cuando se petrificó. Los troncos más grandes tienen 28 metros de longitud y más de 1 metro de diámetro. Hay registrados 21 especies distintas en una zona de 7 kilómetros cuadrados. Algunos de los troncos tienen los anillos de crecimiento perfectamente preservados en piedra, como si el árbol hubiera sido petrificado ayer. Tienen 35 millones de años. Y las especies a las que pertenecen esos troncos no crecen en África. No crecieron en África en ningún período geológico que los paleobotánicos hayan identificado. Son especies de árboles que pertenecen a familias que se desarrollaron en otras latitudes, transportadas hasta aquí por las inundaciones del Eoceno tardío, cuando el mar de Tetis, el océano prehistórico que separaba África de Europa y Asia, comenzó su retroceso. Un bosque de árboles de especies que no deberían estar ahí, petrificado hace 35 millones de años, a 30 kilómetros del centro de El Cairo. No lo sabe casi nadie. No aparece en las guías turísticas estándar de Egipto. Los visitantes que van a ver las pirámides de Giza, que están a menos de 1 hora en coche, raramente se enteran de que existe. Volvamos a Wadi al-Hitan, porque merece más que una mención de paso. Hace 40 millones de años, la región que hoy es el desierto occidental de Egipto estaba en el fondo del mar, un mar llamado el Mar de Tetis, que ocupaba lo que hoy es el norte de África y el Mediterráneo.
y en ese mar vivían los archaeoceti, los arqueocetos, los ancestros directos de las ballenas modernas. Los arqueocetos de Wadi al-Hitan son los más jóvenes conocidos en el registro fósil, los últimos de su especie antes de que las ballenas completaran su transición a animales completamente acuáticos. Y lo que los hace únicos en el mundo es precisamente eso. Están en la última etapa del proceso de perder sus patas. El esqueleto más grande que se ha encontrado en el sitio mide 21 metros de longitud. Tiene aletas en las extremidades delanteras con 5 dedos identificables y en la zona lumbar, donde un animal terrestre tendría las patas traseras completamente desarrolladas. Tiene extremidades reducidas pero reconocibles, con huesos de la cadera y fémur preservados, que ya no servían para caminar pero que todavía no habían desaparecido del todo. Ese esqueleto lleva tumbado en la arena del desierto egipcio 37 millones de años. Puedes caminar junto a él, puedes ver los huesos, puedes ver exactamente dónde estaban las patas. Entre 1983 y 2007, 9 expediciones distintas encontraron más de 400 esqueletos de ballenas y vacas marinas en el sitio. El número, la concentración y la calidad de preservación, en algunos casos con el contenido estomacal todavía intacto, es única en el mundo. No hay ningún otro lugar en el planeta donde se pueda ver este estadio de la evolución de las ballenas con esta claridad y en esta cantidad. La UNESCO lo inscribió como Patrimonio de la Humanidad en 2005 con una frase que resume perfectamente lo que significa. Es el sitio más importante del mundo para la demostración de esta etapa de la evolución. La UNESCO. No un investigador marginal. No un canal de YouTube de historia alternativa. La UNESCO. Ahora, el hecho que más se parece a lo que el guión de referencia intentaba fabricar, excepto que este es verificable. Tiene coordenadas GPS y puedes ir a verlo. A 42 kilómetros al oeste de la ciudad namibia de Corixas, en el desierto de Damaraland, hay una colección de troncos de árboles petrificados que tienen 280 millones de años. 2 de esos troncos tienen 45 metros de longitud. 45 metros. El árbol más alto, actualmente vivo en el mundo. Un ejemplar de secuoya gigante en California. Mide 115 metros de altura. Pero en longitud, en diámetro de tronco, esos 45 metros de Namibia representan árboles de una escala que ya no existe en ningún bosque del planeta. Y aquí viene lo que los geólogos descubrieron cuando los analizaron. Esos árboles no crecieron en Namibia, no crecieron en África. Pertenecen a la familia Cordaites, el ancestro directo de los pinos y abetos modernos, una familia de árboles que evolucionó en lo que hoy es Europa, en el supercontinente Gondwana, hace 280 millones de años. ¿Cómo llegaron desde Europa hasta Namibia? La respuesta que los científicos encontraron es la siguiente. Cuando la glaciación Dwika terminó hace 280 millones de años, el deshielo generó una inundación de proporciones que no tienen equivalente en la historia humana. Un río de agua y sedimentos de escala continental arrastró esos troncos desde sus lugares de origen hasta el punto donde la erosión los descubrió millones de años después. No los transportó ninguna civilización. Los transportó una inundación. Pero el resultado es el mismo que el guión de referencia describe como imposible y misterioso. Árboles de especies que no deberían estar en ese lugar, tumbados en el desierto, sin raíces visibles, sin ramas, como si alguien los hubiera colocado ahí y luego se hubiera ido. La diferencia es que la explicación existe y está en los libros de geología desde hace décadas.
que puedes ir a verlos. Están declarados Monumento Nacional desde 1950. Hay un tercer lugar en el norte de África que cierra este triángulo de maravillas geológicas que nadie cuenta juntas. El Fayum, una depresión en el desierto egipcio a 100 kilómetros al suroeste de El Cairo. Hoy tiene un lago, el lago Karun, que es un resto disminuido de lo que fue hace millones de años. Pero en el Oligoceno, hace entre 33 y 28 millones de años, el Fayum era el fondo de un mar poco profundo que conectaba con el Mediterráneo. En las formaciones geológicas del Fayum, específicamente en las colinas de Gebel Katrani, hay otro bosque petrificado. Este tiene 1.126 troncos catalogados de 22 especies distintas. Los troncos más largos alcanzan 44 metros. Pero lo que hace al Fayum verdaderamente extraordinario es lo que los paleontólogos han encontrado en las mismas capas de roca que contienen esos árboles. Los fósiles de los animales que vivían en ese ecosistema cuando los árboles todavía estaban vivos. El Arsinoitherium, un animal del tamaño de un rinoceronte con 2 cuernos enormes en el morro, que no tiene ningún pariente vivo conocido. Se extinguió hace 23 millones de años y solo se conoce por los fósiles del Fayum. El Moeritherium, un animal del tamaño de un cerdo, que es el ancestro directo de los elefantes modernos. En el Fayum están los fósiles más antiguos que conocemos de la línea evolutiva que llevó a los paquidermos. El Phiomia, un animal con una trompa primitiva y 2 colmillos pequeños, que es el eslabón perdido entre el Moeritherium y los elefantes de las especies que conocemos hoy. Todo eso está en las mismas capas de roca: el bosque, los animales, el mar que los rodeaba. Una fotografía de un ecosistema que existió hace 33 millones de años, preservada en piedra en el desierto egipcio. Hay un patrón en estos 3 sitios: el bosque petrificado del Cairo, Wadi al-Hitan, el Fayum, que merece ser señalado con claridad. Los 3 están en la misma región geográfica. Los 3 son patrimonio natural de primera magnitud. Los 3 son perfectamente accesibles, con infraestructura turística, con museos in situ, con investigación científica activa publicada en revistas internacionales. Y los 3 son completamente desconocidos para la mayoría de las personas que visitan Egipto cada año para ver las pirámides. El bosque petrificado del Cairo está a 30 kilómetros de las pirámides de Giza. Wadi al-Hitan está a 150 kilómetros del Cairo. El Fayum está a 100 kilómetros del Cairo. Lo que el desierto del norte de África realmente esconde no es una expedición colonial suprimida en 1903, ni árboles de 42 metros de diámetro que ningún árbol vivo podría tener. Lo que esconde, a plena vista, catalogado y publicado, y disponible para cualquier persona que quiera leerlo, es la historia de lo que este continente fue durante cientos de millones de años. Un fondo marino donde las ballenas aprendían a nadar mientras todavía tenían patas. Un bosque de árboles que viajaron desde Europa, arrastrados por una inundación de escala continental. El registro fósil de los ancestros de los elefantes en una época en que todavía no habían decidido cuánto de trompa necesitaban. Todo eso está en el desierto, no enterrado ni suprimido, simplemente ignorado porque las pirámides están más cerca del aeropuerto. Hay algo genuinamente perturbador en los bosques petrificados del norte de África que no requiere inventar ninguna expedición. Los árboles del bosque petrificado del Cairo pertenecen a familias que los paleobotánicos no asocian con la flora africana del Eoceno. Sus parientes más cercanos vivos están en otras latitudes.
La explicación científica es que el transporte por las inundaciones del retroceso del mar de Tetis los trajo hasta aquí. Esa explicación es sólida y está respaldada por décadas de investigación. Pero los troncos de Namibia presentan algo que todavía genera debate entre los geólogos. No sobre si los transportó una inundación, eso está establecido, sino sobre la escala exacta de esa inundación y el corredor geográfico que siguieron los troncos desde sus bosques de origen hasta el punto donde quedaron sepultados. 45 metros de longitud, 280 millones de años de antigüedad. Especies que no crecen en ese continente, depositados en lo que las evidencias geológicas sugieren que fue el cauce de un río de dimensiones que ningún río moderno tiene. Eso no es una teoría alternativa, es el consenso científico. Y es más difícil de imaginar que cualquier civilización perdida, porque las civilizaciones perdidas son algo que los seres humanos podemos conceptualizar fácilmente. Personas como nosotros, solo más avanzadas, edificios, tecnología, historia. Una inundación que arrastró árboles del tamaño de edificios de 15 plantas desde Europa hasta Namibia, hace 280 millones de años, antes de que existiera ningún mamífero, antes de que existieran los dinosaurios, en un mundo que tenía más oxígeno en el aire y continentes en posiciones que no reconoceríamos en ningún mapa. Eso es algo que el cerebro humano tiene más dificultades en procesar. Está ahí. Tienes las coordenadas GPS. Puedes ir a verlo. La pregunta que merece ser hecha no es si alguien suprimió la evidencia de gigantes en el Sáhara. La pregunta que merece ser hecha es por qué los 3 sitios paleontológicos más extraordinarios del norte de África reciben entre todos menos visitantes al año que las pirámides en un solo día. El Valle de las Ballenas recibe aproximadamente 1000 visitantes al año. 1000. En un patrimonio de la humanidad, con 400 esqueletos de ballenas con patas tumbados en el desierto egipcio, que puedes ver a simple vista caminando por senderos señalizados. El bosque petrificado de El Cairo, a 30 kilómetros del centro de una de las ciudades más visitadas del planeta, recibe una fracción de eso. El Fayum y sus 1126 troncos petrificados y sus fósiles de los ancestros de los elefantes son prácticamente desconocidos fuera de los círculos de paleontología. Hay una forma de pensar sobre esto que involucra supresión deliberada, conspiraciones para ocultar la historia real del planeta, intereses poderosos que no quieren que el público conozca la verdad sobre el pasado. Y hay otra forma de pensar sobre esto que es más simple y más incómoda, que los seres humanos preferimos las historias que confirman que hubo alguien antes que nosotros, alguien más grande, más avanzado, más misterioso, alguien cuya existencia explicaría por qué el mundo es como es, a las historias que confirman que el mundo tiene 4.500 millones de años y que la mayoría de lo más extraordinario que ha ocurrido en él ocurrió antes de que existiera ningún ser humano para verlo, que un canal de YouTube con una historia inventada sobre una expedición colonial de 1903 y árboles de 42 metros de diámetro llega a millones de personas, mientras el Valle de las Ballenas recibe 1000 visitantes al año. No porque haya una conspiración para suprimirlo, sino porque la historia inventada tiene un villain y un héroe y un misterio sin resolver. Y la historia real tiene ballenas con patas y troncos de 45 metros transportados por inundaciones de 280 millones de años. Y eso requiere que te sientes un momento y pienses en escalas de tiempo que el cerebro humano no está equipado para sentir con facilidad. Las ballenas con patas están en el desierto egipcio.
Los troncos de árboles que crecieron en Europa están en Namibia. El bosque de 35 millones de años está a 30 kilómetros del Cairo. No están suprimidos, solo están esperando a que alguien los busque por las razones correctas. Si esto te ha hecho pensar, suscríbete. Es gratis y es lo único que necesito para seguir contando lo que merece ser contado.